Estoy aquí para contarte historias donde el coraje y el amor construyen un nuevo comienzo. Tu apoyo es importante. Suscríbete. El odio era el pan de cada día de Jedediah. Por 20 años lo había masticado en el desayuno y lo había tragado con el mezcal barato antes de dormir. El odio era el calor que lo abrigaba en las noches heladas de las montañas y la sombra que lo refrescaba bajo el sol despiadado del desierto. Era lo único que le impedía desintegrarse, el pegamento que mantenía unidos los fragmentos de un hombre que había muerto 2 décadas atrás. Su cuerpo había sobrevivido, pero su alma había permanecido enterrada bajo las cenizas de su antigua vida. Y de aquel suelo quemado, solo una cosa creció: un deseo de venganza tan profundo y arraigado que se había convertido en su única razón de existir. Llevaba 3 semanas tras el rastro de Bartholomew, un rastro frío que cualquier otro hombre habría abandonado. Pero Jedediah no era cualquier hombre, era un espectro, un cazador cuya paciencia había sido forjada en el fuego de la pérdida. Leía la tierra como un sacerdote lee las escrituras. Una rama rota fuera de temporada, una piedra volteada revelando la humedad debajo, los restos casi imperceptibles de una fogata de muchas noches atrás. Para él eran profecías, y todas apuntaban al norte, hacia la Sierra Madre, donde su demonio personal, el hombre que atormentaba cada una de sus pesadillas, finalmente sería encontrado. Mientras su caballo subía por el sendero empinado, el olor a pino y tierra húmeda llenó el aire. El olor lo transportó a otro tiempo. Ya no estaba en las montañas, estaba en su pequeña granja en el valle, 20 años más joven, con las manos callosas por el trabajo, no por las armas. Se vio en el porche, observando a su esposa, Abigail, tendiendo la ropa, su cabello rubio brillando al sol, el sonido de su risa mezclándose con el canto de los pájaros. Vio a su hijo, Daniel, con sus 5 años, corriendo detrás de las gallinas, con las rodillas sucias y una sonrisa que era el sol de su vida. El recuerdo fue tan vívido, tan real, que dolió físicamente un puñetazo en su pecho, y entonces, como siempre, el recuerdo feliz se corrompió, se pudrió, transformado en la imagen que lo despertaba gritando en medio de la noche, la imagen de Bartholomew y sus hombres, el sonido de los disparos, el olor a humo cuando incendiaron su casa, su vida. Recordó el rostro sonriente de Bartholomew mientras se alejaba, dejando a Jedediah para que muriera en un charco de su propia sangre, con los sonidos de los gritos de su familia resonando en sus oídos. Ese eco nunca lo había abandonado. Era la banda sonora de su existencia. El odio regresó, caliente y familiar, expulsando el dolor de la añoranza. La venganza no era solo un deseo, era una deuda de sangre. Al final del 3er día en las montañas, lo vio. El rastro se hizo más fresco. Y entonces, desde un punto de observación elevado, escondido entre las rocas, divisó su destino. No era la fortaleza de un bandido que había imaginado, sino una pequeña choza de madera casi engullida por el bosque, con un hilo de humo perezoso subiendo de la chimenea de piedra. Parecía frágil, patética. Una ola de decepción y furia lo golpeó. ¿Era allí donde el monstruo se escondía? En esa madriguera miserable. La paciencia, su aliada de largo tiempo, tomó el control. No bajó, se quedó. Durante todo el día, observó la choza, sus ojos de halcón registrando cada movimiento. Era un depredador estudiando a su presa, aprendiendo sus hábitos antes del ataque final. Su mano descansaba sobre la empuñadura de su revólver, el metal frío un consuelo familiar. Pulió el arma, revisó cada bala. 20 años de espera se resumirían en unos segundos de acción. Quería estar listo. Fue durante esa larga vigilia que el mundo de certezas de Jedediah comenzó a desmoronarse. Primero vio a una mujer salir de la choza. Era joven, quizás de unos 20 años, con el cabello oscuro recogido en un moño desordenado.
Sus movimientos al cortar leña con un hacha demasiado pesada para ella eran torpes, pero llenos de una silenciosa determinación. No tenía la apariencia de la compañera de un forajido. Había una bondad en su rostro, una suavidad que no pertenecía a ese escenario de venganza. Jedediah frunció el ceño, confundido. Luego, el golpe más fuerte. La puerta de la choza se abrió de nuevo, y un niño pequeño, de unos 4 o 5 años, salió corriendo. Persiguió a una mariposa, tropezó con sus propias piernas, se levantó y se rió. El sonido de esa risa infantil atravesó el valle y golpeó a Jedediah como un tiro en el pecho. Era el sonido de la risa de Daniel. Era el sonido del mundo que había perdido. Un niño no formaba parte del guión de su venganza. Los niños eran inocentes, los niños eran sagrados. El odio en su pecho se vio, por primera vez, confrontado por otra emoción, una confusión que lo mareó. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué estaban allí, contaminando la pureza de su odio, la justicia de su causa? Esperó el anochecer, el corazón un yunque en el pecho. La oscuridad era su aliada. Bajó de su punto de observación, moviéndose con la quietud de un fantasma. Cada paso era deliberado, silencioso. Se acercó a la choza por detrás, el revólver ahora en su mano, el martillo amartillado. El sudor le corría por la frente, a pesar del frío de la noche. Llegó a una ventana sucia y miró hacia adentro. La escena que vio lo paralizó. El interior era tan pobre como el exterior. Una única lámpara de aceite arrojaba una luz tenue sobre la habitación. La mujer, Eliza, estaba sentada cerca del fuego, cosiendo un parche en los pantalones del niño, Sam, que dormía en un jergón de paja en el suelo. Y en una cama de madera tosca, en el rincón, estaba él, Bartholomew. Jedediah sintió una oleada de triunfo y náuseas. Era él, pero no era él. El hombre en la cama no era el bandido robusto y cruel de sus recuerdos. Era un anciano, un esqueleto cubierto por una piel delgada y pálida. El pecho subía y bajaba con un esfuerzo desgarrado. Cada respiración, un silbido doloroso. Sus ojos estaban hundidos, el rostro, una máscara de dolor. El tiempo y la enfermedad le habían hecho lo que Jedediah había soñado hacerle durante 20 años. Ese hombre no era un monstruo para ser abatido, era un moribundo. La mano de Jedediah tembló, su venganza robada por la decrepitud, por la enfermedad. La furia burbujeó dentro de él. No aceptaría esto. Había venido a cumplir una promesa. Levantó el arma, el cañón alineado con la cabeza del hombre en la cama. El sonido del disparo despertaría a la mujer y al niño, pero no importaba. La deuda sería pagada. Su dedo comenzó a presionar el gatillo. Fue en ese instante que el niño, Sam, se movió en su sueño y se sentó. Sus ojos somnolientos parpadearon y encontraron la figura oscura y aterradora al otro lado de la ventana. El corazón de Jedediah se heló. Esperó el grito, pero el grito no llegó. El niño solo lo miró, con la cabeza inclinada con una curiosidad infantil. Entonces, hizo algo que destrozó el universo de Jedediah. El niño se levantó, fue a un balde de agua cerca de la puerta, llenó una taza de metal y caminó hacia la puerta. Con un crujido, la puerta se abrió. Sam se detuvo en el umbral, la luz de la lámpara creando una aureola a su alrededor. Miró el rostro marcado y peligroso de Jedediah, un rostro que hacía retroceder de miedo a hombres adultos, y extendió la taza. «Señor», dijo la vocecita infantil, «¿tiene sed?». La simple pregunta, el acto de pura e inocente bondad, fue una bala en el corazón de Jedediah. Miró a los ojos del niño y no vio al nieto de su enemigo. Se vio a sí mismo. Vio al niño de 7 años que había sobrevivido a la masacre de su propia familia. Un niño huérfano, solo, sediento de agua y de justicia. Vio el ciclo de dolor y violencia que estaba a punto de perpetuar.
Si apretaba el gatillo, mataría a Bartholomew, sí, pero también mataría la inocencia en los ojos de ese niño. Crearía otro huérfano, crearía otro hombre movido por el odio. Se convertiría en Bartholomew. El arma en su mano pareció pesar 1 tonelada. 20 años de odio, de planificación, de supervivencia, todo se reducía a ese momento. Los rostros de Abigail y Daniel surgieron en su mente, clamando por justicia, pero el rostro de Sam, ofreciéndole agua, gritaba por misericordia. En una agonía que le desgarró el alma, Jedediah tomó la decisión más difícil de su vida. Lentamente, con un temblor que lo sacudió hasta los huesos, bajó el revólver. El sonido del martillo al ser desarmado fue el sonido más fuerte que jamás había oído. Fue el sonido de una vida de venganza muriendo. El sonido de la taza de metal al golpear suavemente el suelo de madera rompió el hechizo. El niño, Sam, asustado por el ruido, retrocedió hacia el interior de la choza. Inmediatamente, la joven Elisa apareció en la puerta atrayendo al niño detrás de su falda, su cuerpo formando un escudo protector. El miedo brillaba en sus ojos, pero su voz, aunque temblorosa, era firme. «Sam, adentro, ahora. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere aquí?» La mente de Jedediah, que durante 20 años había operado con la claridad singular de un depredador, ahora era un torbellino. La venganza, su estrella polar, se había apagado, dejándolo a la deriva en una oscuridad desconocida. Necesitaba una razón, una historia, una máscara para cubrir el abismo que se había abierto en su alma. La mentira surgió, un bote salvavidas improvisado en un mar de caos. Guardó el revólver en la funda, con un movimiento lento y deliberado, y se quitó el sombrero, sosteniéndolo con ambas manos en un gesto de deferencia que le resultó extraño y humillante. «Perdón, señora», dijo, la voz ronca, un sonido que apenas reconoció como suyo. «No quise asustar. Yo soy un viejo amigo de su padre, Bartholomew». Decir el nombre de su enemigo en voz alta, asociado a la palabra amigo, fue como tragar brasas. Cabalgamos juntos, hace muchos, muchos años. Pasaba por estas montañas, oí que no andaba bien de salud, pensé en pasar a presentar mis respetos. Elisa lo examinó de la cabeza a los pies. Vio a un hombre mayor, el rostro un mapa de caminos duros, los ojos de un gris profundo e indescifrable, cargados de una tristeza que no podía comprender. Vio el cansancio en su postura, el polvo de un largo viaje en su ropa. Su sospecha natural luchaba contra la soledad y la desesperación de su situación. Un amigo de su padre. Era algo que nunca había conocido. Su padre rara vez hablaba del pasado y nunca con afecto. La llegada de ese extraño era un misterio, pero también la primera conexión con el mundo exterior en meses. Al ver el agotamiento genuino en su rostro, un agotamiento que ella interpretó como del viaje y no de una crisis existencial, su compasión superó al miedo. «Un amigo», repitió ella en voz baja. No mencionó, «Por favor, entre. Debe de estar cansado. La noche está fría». Jedediah dudó. Cruzar ese umbral parecía una traición final a todo lo que había sido. Durante 2 décadas había soñado con irrumpir en la fortaleza de su enemigo. Ahora era invitado a entrar como un amigo. Con un lento asentimiento, subió los 2 escalones de madera y entró en la guarida del hombre que más odiaba en el mundo. El interior de la choza era pequeño, una única habitación que servía de cocina, sala y dormitorio. Estaba impecablemente limpio, pero la pobreza era evidente en cada detalle, en los remiendos sobre remiendos de la colcha, en la única olla de hierro sobre la estufa de leña, en la escasez de muebles. El aire era denso, cargado con el olor de hierbas medicinales, humo y el hedor dulzón y rancio de la enfermedad. Y entonces se acercó a la cama. Allí estaba Bartholomew, una figura patética bajo la delgada manta. Jedediah miró el rostro arrugado y flácido,
la boca entreabierta, la respiración un silbido débil. ¿Dónde estaba el monstruo de sus recuerdos? ¿El hombre de risa cruel y ojos fríos? Que de día lo buscó en ese rostro y no encontró nada más que el frágil y lamentable cascarón de un hombre esperando la muerte. Una tormenta de emociones conflictivas lo asoló. El odio residual, hirviendo a fuego lento, luchaba contra una sensación de vacío y una compasión enfermiza que le repugnaba. En ese momento, los ojos de Bartholomew se abrieron, las pupilas turbias y desenfocadas. Pasaron por encima de Jedediah sin la menor señal de reconocimiento. El hombre que había atormentado sus sueños durante 20 años ni siquiera sabía que estaba allí. «Tiene días buenos y días malos», dijo la suave voz de Elisa detrás de él. «Hoy es un día malo. Apenas se despierta». Le tendió una taza de metal con un líquido oscuro. «Es solo café de achicoria. No tenemos granos de verdad desde hace tiempo». Jedediah aceptó la taza, sus manos envolviendo el débil calor. Elisa señaló una mecedora cerca de la chimenea, la única otra silla en la habitación. Se sentaron, mientras Sam, habiendo superado el miedo inicial, volvía a su jergón de paja y jugaba silenciosamente con un puñado de piñas. «¿Hace mucho que no lo veía?», preguntó Elisa, intentando llenar el silencio. «20 años», respondió Jedediah, la verdad sonando como parte de la mentira. «Una vida entera». «¿Era diferente entonces?», preguntó ella, la voz llena de una curiosidad genuina. «No habla mucho de antes. Me crió solo, después de que mi madre muriera al nacer yo, pero siento que hay un mundo entero que nunca me ha contado». Cada palabra de ella era un cuchillo que giraba en la herida de Jedediah. Él, el guardián de todo el sangriento pasado de Bartholomew, se veía forzado a escuchar el amor inocente de una hija por su padre. Tuvo que inventar historias vagas, mentiras sobre largas cabalgatas, sobre noches alrededor de la fogata, pintando un cuadro de una camaradería que nunca existió. Se sentía un impostor, un profanador. Aceptó la oferta de Elisa de pasar la noche, usando el cansancio de su viaje como excusa. Durmió en el suelo, cerca del fuego, pero no pegó ojo. Escuchó el silbido del viento afuera y la respiración agónica de Bartholomew en el rincón, y se preguntó qué clase de infierno era ese que había elegido para sí mismo. A la mañana siguiente, la necesidad de la pequeña familia se hizo dolorosamente evidente. Mientras Elisa preparaba una avena aguada para el desayuno, Jedediah vio que el saco de avena estaba casi vacío. La pila de leña junto a la chimenea contenía solo unos pocos troncos. Observó sus movimientos, la forma en que se esforzaba por ser fuerte frente a su hijo, pero la tensión en sus hombros y las sombras bajo sus ojos contaban la verdadera historia. Su cuerpo, acostumbrado a una vida de acción, anhelaba un propósito. Sus manos, que durante tanto tiempo solo conocieron la culata de un revólver, necesitaban una tarea. Vio el hacha apoyada contra la pared, el mango de madera agrietado y remendado con un trozo de cuero. Sin pedir permiso, la tomó. Salió al bosque que rodeaba la choza, el aire frío de la mañana, despejando un poco su mente confusa. Ya no era un vengador, pero era un sobreviviente y sabía trabajar con las manos. Encontró una rama de nogal joven y fuerte y con su cuchillo de caza pasó las siguientes horas sentado en un tocón, tallando un nuevo mango de hacha. El trabajo era metódico, preciso. Cada astilla de madera que caía al suelo era un segundo menos que pasaba pensando. Sam, el niño, lo encontró allí. Se acercó en silencio y se sentó en el suelo observando con total concentración, fascinado por cómo el cuchillo transformaba la madera. Jedediah al principio lo ignoró, pero la presencia constante y silenciosa del niño comenzó a minar sus defensas. El niño no pedía nada, no exigía nada, solo observaba. En un momento dado, Sam se levantó
y le tendió una pluma azul brillante de un arrendajo que había encontrado en el suelo. Fue un regalo, una ofrenda. Jedediah miró la pluma en la mano pequeña y sucia y luego el rostro del niño. Tomó la pluma y la prendió en la cinta de su sombrero. Una sonrisa minúscula y casi imperceptible asomó a los labios de Sam antes de que volviera a sentarse. Cuando Jedediah regresó a la choza con el hacha reparada, afilada y equilibrada, Elisa lo miró con asombro. Fue entonces cuando confesó, con la voz baja por la vergüenza, que la comida prácticamente se había acabado. Se estaba preparando para la caminata de 2 días hasta el puesto comercial más cercano para intentar cambiar algunos pañuelos bordados por harina y sal. La idea de que Eliza y el pequeño Sam hicieran ese peligroso viaje solos despertó un instinto protector en Jedediah, un instinto que creía muerto con su familia. «No», dijo, su voz con una autoridad que la hizo retroceder un paso. «Es demasiado peligroso. Yo iré a cazar». Tomó su rifle, un instrumento de muerte que conocía tan bien como sus propias manos. Pero al entrar en el bosque, el propósito era diferente. No estaba cazando a un hombre, estaba cazando para alimentar a una familia. Sus habilidades, perfeccionadas para la venganza, fueron redirigidas a la provisión. En menos de 2 horas, regresó, un ciervo joven sobre los hombros. Lo depositó frente a la choza y comenzó a desollar y descuartizar al animal con una eficiencia que dejó a Elisa y a Sam maravillados. Estaba llenando su despensa vacía, asegurando que tuvieran comida por semanas. El olor a carne fresca asándose sobre el fuego esa noche llenó la pequeña choza. Por primera vez en 20 años, Jedediah participó en una comida familiar que no era un recuerdo doloroso. Era un extraño, un mentiroso, viviendo bajo el techo de su enemigo mortal. Pero al mirar el rostro del niño, ahora con las mejillas sonrosadas por el calor y la comida, se dio cuenta, con una profunda conmoción, de que había asumido un nuevo papel. Ya no era el vengador. Se había convertido, contra toda lógica y todo deseo, en el guardián. Las semanas se arrastraron, transformando la presencia de Jedediah en la choza de una anomalía temporal a una parte integral del paisaje. El ritmo de su existencia cambió. La caza obsesiva de un hombre fue reemplazada por la rutina implacable de la supervivencia. Se convirtió en el primero en despertar, incluso antes de que el sol tocara los picos helados. El sonido de su hacha cortando leña se convirtió en el despertador de la pequeña familia. Fueron días de trabajo físico y agotador, un bálsamo para su mente atormentada. Reparó el techo que goteaba, reforzó las paredes de la choza con barro y piedras para protegerlos del viento cortante de la montaña, y cavó una nueva letrina, más lejana e higiénica. La choza, bajo sus hábiles manos, comenzó a transformarse. Dejó de ser un frágil refugio al borde del colapso para convertirse en una pequeña fortaleza contra la dureza del mundo. Con la madera sobrante de la leña, construyó una mesa y 2 bancos rústicos pero sólidos. Por primera vez, Elisa y Sam ya no tuvieron que comer sentados en el suelo. Cada clavo que martillaba, cada tabla que cortaba, era un acto de construcción que iba en contra de los 20 años de instintos destructivos que lo habían guiado. Eliza observaba todo con una gratitud silenciosa que la dejaba casi sin aliento. Ese hombre callado, que había aparecido como un fantasma del pasado de su padre, les estaba dando un futuro. Pero detrás de la fachada de trabajador competente, Jedediah vivía en un infierno particular. El precio de su nueva utilidad era la proximidad constante a su odio. Cuidar del hombre que había jurado destruir era una forma de tortura lenta y exquisita. Hubo días en que Eliza, exhausta, le pedía ayuda para girar el frágil cuerpo de Bartholomew en la cama y evitarle llagas. El contacto físico con la piel de su enemigo era repulsivo.
Realizaba la tarea con una expresión neutra, los músculos tensos, sintiendo cada fibra de su ser gritar en protesta. Lavaba los paños usados para limpiar la fiebre de Bartholomew, la misma fiebre que el propio Jedediah deseaba que lo consumiera más rápido. Y por la noche, el sonido de la respiración rasgada y difícil del enfermo era un recordatorio constante de su venganza robada, de su propósito perdido. El vínculo con el pequeño Sam, sin embargo, crecía de forma orgánica e inevitable, un brote de vida en el suelo estéril de su alma. El niño era su sombra. Observaba a Jedediah armar trampas para conejos, sus ojos atentos tratando de memorizar cada nudo. Le traía lombrices para usar como cebo cuando iba a pescar al arroyo. Y Jedediah, casi contra su voluntad, comenzó a responder. Se encontraba enseñándole al niño la diferencia entre la huella de un ciervo y la de un lobo. Le mostraba cómo usar el sol y las estrellas para orientarse. Eran lecciones de supervivencia, las únicas que sabía dar. En Sam veía un reflejo de su propio hijo, Daniel, pero también veía un eco de sí mismo, un niño que necesitaba aprender a ser fuerte en un mundo peligroso. La tenue paz de esa rutina fue rota por una pregunta inocente. Una noche, mientras se calentaban cerca del fuego, Elisa le enseñaba a Sam a escribir las letras en un trozo de pizarra que Jedediah había encontrado y pulido para él. El niño, después de dibujar una S y una M, miró a Jedediah. «Mamá», preguntó, su voz clara e infantil. «¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre completo?» Elisa sonrió a su hijo y luego se volvió hacia Jedediah. «Es verdad, lleva más de un mes aquí y solo lo llamamos Jed. Nunca nos dijo su apellido». La simple pregunta golpeó a Jedediah como un puñetazo. El pánico heló sus venas. Su nombre, Jedediah Kane, el nombre de la familia que Bartholomew había masacrado. Decir ese nombre en voz alta en esa choza sería una profanación, una traición a la memoria de su esposa y de su hijo. Sería como extenderle la mano en amistad a su asesino usando la sangre de ellos como tinta. No podía. Desvió la mirada hacia el fuego, su mente corriendo para encontrar una salida. La mentira vino, seca y sin sabor. «Jones», dijo. «Mi nombre es Jed Jones». El nombre sonó extraño y hueco en su propia boca. Al decirlo, sintió como si se estuviera borrando a sí mismo, cortando el último hilo que lo ataba a su identidad, a su dolor, a su verdad. Ahora era Jed Jones, un fantasma con un nombre prestado. Su respuesta pareció despertar una nueva curiosidad en Elisa. Lo veía como un hombre bueno y misterioso y quería entender la tristeza que parecía permanentemente grabada en sus ojos. En los días siguientes hizo más preguntas. «¿Tiene usted familia, Jed?», le preguntó un día mientras remendaba una de sus camisas. «Una esposa, hijos». Jedediah no pudo mirarla. No podía mentir sobre eso, no directamente, pero tampoco podía decir la verdad. Así que hizo lo único que podía, contó su propia historia como si fuera la de otro. «Conocí a un hombre, una vez», comenzó, la voz baja y distante, los ojos fijos en un punto de la pared de madera. «Un buen hombre. Tenía una pequeña granja, una esposa que era más hermosa que el amanecer y un niño pequeño con la risa más fuerte del valle». Describió la casa, el olor a pan horneándose, la sensación de paz al final de un día de duro trabajo. Pintó un cuadro de la vida que le habían robado. Elisa dejó de coser, escuchando atentamente, su corazón ya compadecido por la historia. «Un día», continuó Jedediah, su voz convirtiéndose en un susurro áspero, «vinieron unos hombres malos, querían la tierra. El hombre luchó, pero no fue suficiente. Ellos le quitaron todo, la esposa, el hijo, la casa, lo quemaron todo hasta los cimientos y lo dejaron por muerto». Lágrimas brotaron en los ojos de Elisa. «Oh, Dios mío, qué historia tan terrible. ¿Qué le pasó a ese hombre? ¿Sobrevivió?» Jedediah guardó silencio por un largo rato.
la mirada perdida en las llamas de la chimenea. «Sobrevivió», dijo finalmente, la voz hueca. «Dicen que pasó el resto de su vida cazando a los hombres que hicieron eso. Dicen que la venganza fue lo único que lo mantuvo vivo. Lo había confesado todo, había desgarrado su alma y la había puesto sobre la mesa, y ella no tenía ni idea». Eliza, con el corazón roto por la tragedia de ese amigo, sintió que su afecto y su admiración por Jedediah se profundizaban. Ahora veía la fuente de su tristeza, un hombre bueno, atormentado por el dolor de un amigo querido. El vínculo entre ellos se fortaleció, un vínculo construido sobre los cimientos de un trágico secreto y una compasión equivocada. Una pequeña pausa en nuestro viaje. Historias como esta, que calientan el corazón, son nuestro propósito. Si tú también crees en el poder de la bondad, suscríbete a nuestro canal para unirte a nuestra comunidad. Tu apoyo nos permite continuar. Ahora, volvamos a la historia. El otoño comenzó a dar paso a las primeras señales de un invierno riguroso. Y con el frío, la salud de Bartholomew empeoró drásticamente. La respiración se hizo más superficial, los momentos de conciencia más raros. Eliza apenas se apartaba de la cama, el rostro pálido de agotamiento y vigilia. Una noche, una ventisca comenzó a aullar afuera. Eliza, que no había dormido bien en 2 días, se quedó dormida sentada en la silla, el cansancio finalmente venciéndola. Jedediah la cubrió con una manta y asumió la vigilia. Era su prueba final, quedarse solo, durante horas, con el hombre al que había cazado durante media vida. La choza estaba en silencio, excepto por el sonido del viento y el estertor de la respiración de Bartholomew. Jedediah se sentó en la mecedora con el rifle apoyado en la pared a su lado, el revólver en la funda. La venganza estaba allí, a su alcance. Una almohada, una presión. Nadie lo sabría jamás. Sería el fin de su búsqueda. Miró el rostro arrugado, la boca abierta, la total vulnerabilidad de ese ser humano. Y lo único que sintió fue un vacío colosal. El odio, que había sido su combustible durante tanto tiempo, se había agotado. Ya no quedaba nada que quemar. Cerca del amanecer, la respiración de Bartholomew cambió. Se hizo más lenta, más irregular. Sus ojos se abrieron una última vez. Por un instante parecieron claros. Se fijaron en Jedediah, pero no había reconocimiento en ellos. Y entonces, un único nombre se escapó de sus labios secos, un susurro fantasmal. Abigail, el nombre de su esposa, el nombre de la mujer que había asesinado. Jedediah se congeló. ¿Qué significaba eso? ¿Arrepentimiento? ¿Una alucinación febril? ¿Una última tortura del destino? Nunca lo sabría. Un momento después hubo un último y suave suspiro, y luego el silencio. Bartholomew estaba muerto. No con una bala de Jedediah en su corazón, sino en una cama caliente, con su hija y su nieto durmiendo pacíficamente en la misma habitación, y con el hombre al que más había dañado en el mundo sirviendo como su único testigo. La cacería de 20 años había terminado, y Jedediah se sentía más perdido que nunca. El amanecer que siguió a la muerte de Bartholomew llegó frío y gris, el cielo del color de cenizas viejas. Jedediah no había dormido. Había pasado el resto de la noche sentado en la mecedora, observando la quietud final que se había posado sobre su enemigo, sintiendo cómo el propósito de su vida se desvanecía como humo por la chimenea. 20 años de odio, de planificación, de supervivencia enfocada, todo se había disuelto en ese último y patético suspiro. La victoria, si es que podía llamarse así, no tenía el sabor del triunfo, sino el gusto amargo del vacío. Cuando los primeros rayos de luz pálida entraron por la ventana, Eliza despertó. Su mirada se dirigió inmediatamente a la cama del rincón. Se acercó, tocó el rostro de su padre y supo. No hubo un grito,
solo un sollozo contenido, el sonido de un agotamiento que finalmente encontraba su fin. Jedediah se levantó, dándole espacio para su dolor privado. Se sentía un intruso, un testigo de un duelo que no tenía derecho a presenciar. Su instinto primario, el del lobo solitario, le gritaba que se marchara. Su parte en el drama había terminado. El hombre que había cazado estaba muerto. La mentira que había construido ya no tenía cimientos, pero no podía irse. No podía dejar a esa mujer y a ese niño solos, con un cuerpo que enterrar en el suelo helado. La decencia, una cualidad que creía haber perdido hacía mucho tiempo, lo mantuvo allí. Juntos, en un pesado silencio, trabajaron. Jedediah, con su espalda fuerte, cavó una tumba en una pequeña colina barrida por el viento, un lugar con vistas al valle. El trabajo físico era una bendición, un foco para su mente a la deriva. Envolvieron el cuerpo de Bartholomew en una sábana y lo llevaron a su lugar de descanso final. El funeral fue una ceremonia de 3 personas bajo un cielo de plomo. Elisa dijo unas palabras, una oración simple y llena de una tristeza filial que a Jedediah le resultaba casi insoportable de escuchar. Sam, sujetando la mano de su madre, colocó una piña sobre la tierra removida. Jedediah permaneció en silencio, con el sombrero en la mano, el viento frío azotándole el rostro. Estaba enterrando al hombre que destruyó su vida, y la única emoción que podía sentir era una profunda y desoladora apatía. De vuelta en la choza, el aire parecía más ligero, pero la tensión era diferente. Jedediah recogió sus pocas pertenencias, su petate, el cuchillo de caza, el rifle. Era la hora. «Señora», comenzó, su voz un sonido extraño en el silencio. «Yo debo seguir mi camino». El pánico en los ojos de Elisa fue instantáneo. Intentó ocultarlo, intentó ser fuerte. «Por supuesto, señor Jones, nosotros le agradecemos todo lo que ha hecho. No sé cómo habríamos superado esto sin usted». Pero entonces su fortaleza se derrumbó. Pero el invierno apenas comienza. La nieve. Sam, entendiendo la finalidad en la voz de Jedediah, corrió hacia él y se aferró a su pierna, el rostro hundido en el cuero de sus pantalones, su pequeño cuerpo temblando. Ese gesto mudo fue más elocuente que cualquier súplica. Jedediah miró al niño, luego a la mujer, y se sintió acorralado, no por paredes, sino por una necesidad que él mismo había ayudado a crear. Fue como si el propio cielo respondiera a su indecisión. Esa tarde, el viento comenzó a aullar con una furia renovada. El cielo antes gris se tornó oscuro y la nieve empezó a caer. No eran copos suaves, sino una cortina blanca y cegadora, una ventisca violenta que descendió de las montañas como una avalancha. En pocas horas, la choza estaba sitiada, el mundo exterior borrado por una furia blanca. Estaban atrapados. La partida de Jedediah fue pospuesta indefinidamente. Los días siguientes fueron una prueba de supervivencia y de proximidad forzada. La pequeña choza se convirtió en su universo entero. Jedediah, el hombre de la vastedad y la soledad, se encontró en un espacio confinado con las 2 personas que representaban el fin de su antiguo yo. Asumió el mando por puro instinto de supervivencia. Racionó la leña y la comida. Revisó las paredes de la choza en busca de grietas, tapándolas con musgo y barro. Mantuvo el fuego encendido día y noche, un centinela contra el frío mortal que se colaba por las rendijas. La tormenta de afuera forzó una intimidad inesperada adentro. Por la noche, sentados alrededor del fuego, con el único sonido del aullido del viento, las barreras comenzaron a caer. Elisa, quizás necesitando llenar el silencio dejado por la muerte de su padre, empezó a hablar. Habló de sus sueños simples: tener un pequeño jardín, ver a Sam crecer y aprender a leer. Habló de su madre, a quien nunca conoció,
y de cómo siempre se sintió medio huérfana, incluso con un padre. Y Jedediah escuchaba. Su silencio ya no una muralla, sino una invitación. Se encontró compartiendo historias de su propia infancia, las partes anteriores a Bartholomew, hablando de cómo aprendió a cazar con su padre, recuerdos a los que no había accedido en décadas. Sam era el puente entre ellos. Se sentaba en el regazo de Jedediah, sintiéndose seguro en el calor del hombre grande, y se dormía escuchando el sonido grave de su voz. La presencia del niño era una fuente de calor tan vital como el fuego de la chimenea, pero la realidad era implacable. Tras una semana de aislamiento, la carne de ciervo se estaba acabando y los sacos de harina y frijoles peligrosamente vacíos. El miedo, un compañero constante, comenzó a intensificarse. Cuando la ventisca finalmente amainó, el mundo estaba irreconocible, cubierto por un manto de nieve de casi 2 metros de profundidad. Era un silencio blanco y cegador. La belleza era mortal. Jedediah sabía que no podían esperar. Construyó raquetas de nieve improvisadas con ramas de pino y cuero y se preparó para el viaje al puesto comercial. Era un viaje peligroso, pero el hambre era un peligro aún mayor. Le prometió a Elisa que volvería en 5 días. El viaje fue un infierno blanco. El esfuerzo de caminar en la nieve profunda era hercúleo. Sobrevivió con la tenacidad de un animal, durmiendo en refugios que cavaba en la nieve. Cuando finalmente llegó al puesto, un conjunto de cabañas humeantes era una figura fantasmal de hielo y agotamiento. Mientras compraba los suministros esenciales, harina, sal, manteca, queroseno, escuchó la conversación que cambiaría su destino una vez más. 2 tramperos, calentándose cerca de la estufa, hablaban de las noticias que traería el deshielo. Oí que la compañía ferroviaria Titán finalmente consiguió la concesión de ese valle en las montañas, dijo uno de ellos. Ese donde vivía el viejo ermitaño, Bartholomew. Dicen que el viejo estiró la pata este invierno. Así son las cosas, respondió el otro. En cuanto el paso esté libre, los agentes de la compañía subirán a demarcar la tierra. La ley es clara. Sin heredero legal registrado, la tierra vuelve al territorio y la compañía tiene la primera opción de compra. La sangre de Jedediah se heló. La tierra, la choza, el hogar de Elisa y Sam, comprendió la nueva amenaza. No era un hombre, un enemigo con rostro. Era algo peor. Era una entidad sin rostro, codiciosa e impersonal, una compañía con la ley de su lado. Hizo el viaje de vuelta en tiempo récord, movido por una nueva urgencia. Llegó a la choza y encontró a Elisa y a Sam sanos y salvos, pero al borde de la desesperación. Descargó los suministros y sin rodeos le contó a Elisa lo que había oído. El rostro de ella perdió el color. La pequeña chispa de esperanza que había sobrevivido a la muerte de su padre y a la ventisca se extinguió. Entonces es eso, susurró desolada. No tenemos nada, ningún papel, ningún derecho. Vamos a perderlo todo. Miró alrededor de la pequeña choza, que con el trabajo de Jedediah se había convertido en un hogar. No tenemos a dónde ir. En ese momento, algo dentro de Jedediah encajó. El vacío dejado por la muerte de su venganza se llenó de una nueva emoción, una furia justa y protectora. La misma injusticia, la misma depredación de los fuertes sobre los débiles, la misma historia que destruyó su vida estaba a punto de repetirse. Miró el rostro devastado de Elisa, a Sam, que se aferraba a la falda de su madre, sintiendo su miedo, y hizo una nueva promesa, no en las cenizas del odio, sino en las brasas de una compasión recién descubierta. No, dijo. La palabra salió como un disparo, llena de una convicción que lo sorprendió. Se arrodilló frente a Elisa, forzándola a mirarlo. Esta es tu casa, es la casa de Sam, nadie se las va a quitar.
«Pero ¿cómo, Jed? La ley...» «Al diablo con su ley», dijo, la intensidad en sus ojos ardiendo. «No voy a dejar que eso suceda». Se levantó, ya no un vagabundo perdido, sino un hombre con una misión. «Iré a la capital del territorio, iré a la oficina de tierras, lucharé contra ellos». Era un plan demencial. Requeriría dinero, tiempo. Requeriría que entrara en el mundo civilizado que despreciaba. Requeriría que quizás revelara quién era. Pero por primera vez desde que vio arder su casa, sintió un propósito claro y limpio. La venganza lo había consumido y lo había dejado vacío. La justicia, la lucha por esa pequeña familia, tal vez podría llenarlo de nuevo. La decisión de Jedediah solidificó el aire en la pequeña choza, transformando el miedo en un propósito compartido. Ya no era un vagabundo ayudando por casualidad, era el campeón de ellos y la capital del territorio, el campo de batalla. La preparación para su partida fue un ritual solemne. Elisa, con una eficiencia nacida de la necesidad, preparó un saco de viaje con la mayor parte de la carne de ciervo seca que les quedaba y todo el pan que pudo hornear. Cosió un bolsillo secreto en el forro de su abrigo y dentro colocó los pocos y preciosos dólares que había ahorrado, su contribución a la guerra que él libraría en nombre de ellos. «Es todo lo que tenemos», dijo, con voz firme. «Úsalo bien». Sam, por su parte, le regaló a Jedediah lo que consideraba su mayor tesoro, una piedra de arroyo perfectamente lisa y blanca que cabía en la palma de la mano. «Para la buena suerte», dijo el niño. Jedediah cerró la mano alrededor de la piedra, sintiendo su peso y su lisura, y la guardó en el bolsillo. Era un ancla, un recordatorio tangible de lo que iba a proteger. La llegada a la capital del territorio fue un shock para sus sentidos. Tras décadas en la quietud de la naturaleza salvaje, el ruido y el caos de la ciudad lo agredieron. El sonido de los carruajes, los gritos de los vendedores, la multitud de rostros anónimos. Todo conspiraba para hacerlo sentir como un extraño, un hombre fuera de su tiempo. Él, que podía leer la historia de un hombre en sus huellas, se sentía analfabeto en esa nueva jungla de burocracia e indiferencia. Su primera parada, la oficina de tierras del territorio, fue una lección de impotencia. Esperó durante horas en una fila, solo para ser recibido por un oficinista con un bigote almidonado y un aire de hastío, que apenas levantó la vista de sus papeles. Cuando Jedediah explicó la situación, el hombre suspiró con impaciencia. Sacó un mapa enorme y con un dedo manchado de tinta señaló el valle. «Valle del Pino Solitario», dijo el oficinista. «Concesión preliminar para la Titan Development Company, aprobada la semana pasada. El ocupante anterior, un tal Bartholomew, está registrado como fallecido. A menos que la señora en cuestión pueda presentar una escritura de propiedad o un testamento legal, la tierra se considera abandonada. Titán tiene prioridad, no hay nada que yo pueda hacer». El hombre mencionó, casi como una reflexión tardía, que el agente local de la compañía encargado del desarrollo era un hombre llamado Sterling. Despidió a Jedediah con un gesto, como si espantara una mosca. Jedediah se dio cuenta de que el honor y la determinación no significaban nada en ese mundo de sellos y papeles. Necesitaba un arma diferente. Con el dinero de Elisa, buscó un abogado. No podía pagar los grandes despachos con placas de latón pulido. Encontró, en una calle secundaria, la modesta placa de Arthur Pendleton, abogacía. Arthur era un joven recién salido de la Facultad de Derecho del Este, lleno de ideales sobre la justicia, pero con poca experiencia práctica. Escuchó la historia de Jedediah con una indignación que le dio un destello de esperanza. «Es un ultraje», declaró el joven abogado, los ojos brillando detrás de sus gafas. «Es la tiranía del capital sobre el hombre común, pero legalmente, señor Jones», dijo, usando el nombre falso que Jedediah le había dado, «nuestra posición es precaria.
La ley de propiedad del territorio es brutalmente clara. La posesión sin un título es un argumento débil contra una reclamación corporativa registrada. Nuestra única esperanza es encontrar un error procesal, una laguna o ganar tiempo. Mientras Jedediah y su nuevo e inexperto aliado trazaban estrategias en la capital, la amenaza se materializaba en las montañas. El señor Sterling, el agente de la Titan Development Company, llegó a la choza. No era un pistolero, lo que lo hacía aún más peligroso. Era un hombre de mediana edad, bien vestido, con un rostro impasible y ojos que calculaban todo en términos de ganancias y pérdidas. Estaba acompañado por dos hombres grandes y de aspecto aburrido que llevaban revólveres en la cadera de forma ostentosa. Con una gélida cortesía, Sterling le presentó a Elisa un documento oficial con un sello impresionante. «Aviso de desalojo», decía el título. «Señora, lamento informarle, pero esta tierra es ahora propiedad de la Titan Development Company. Tiene 7 días para retirarse usted y sus bienes. Después de ese plazo, mis hombres tienen autoridad para retirarla a la fuerza». Elisa, que meses antes se habría derrumbado, sintió una oleada de fuerza que provenía directamente de Jedediah. Miró a Sterling, con el papel temblando en su mano, pero con voz firme. «Mi socio está en la capital en este momento disputando esa reclamación. No nos vamos a ninguna parte». Su confianza sorprendió a Sterling. Esperaba lágrimas, no desafío. Con una sonrisa de lado condescendiente, dijo: «Buena suerte con eso, señora. La ley está de nuestro lado». Se dio la vuelta para irse. 7 días. La noticia del ultimátum llegó a Jedediah a través de un trampero que pasaba por la capital. La urgencia lo consumió. Él y el joven Arthur Pendleton hicieron el viaje de vuelta lo más rápido que pudieron, llegando a la choza en la víspera del plazo final. Encontraron a Elisa y a Sam asustados, pero resueltos. La choza, que había sido un refugio, ahora era una fortaleza sitiada. En la mañana del 7º día estaban listos. El sol apenas había despuntado sobre los picos cuando Sterling y sus 2 guardias aparecieron al final del sendero. Esperaban encontrar la choza vacía o a una mujer llorosa lista para ser expulsada. En cambio, encontraron a Jedediah. Estaba sentado en la mecedora del porche con un rifle Winchester apoyado tranquilamente en su regazo. Estaba inmóvil como una estatua de granito, la personificación de la resistencia pasiva. Sterling se detuvo a una distancia segura, desmontando de su caballo. «Veo que ha vuelto», dijo con tono irritado. «Espero que no esté planeando ninguna tontería, viejo. Tenemos una orden legal. Está invadiendo propiedad de la compañía». «Esta no es propiedad de la compañía», dijo Jedediah, su voz baja y tranquila, pero cargada de un peso que hizo que los 2 guardias se miraran nerviosamente. «Esta es la casa de esta familia, y usted no va a poner los pies en este porche». Fue la señal para el joven Arthur Pendleton. Dio un paso al frente, sosteniendo una pila de papeles. «Señores», dijo, la voz un poco más aguda de lo que le hubiera gustado, «quisiera informarles que la validez de esta orden está siendo disputada en base a la sección 4 de la Ley Territorial de Tierras, que estipula que, mientras el abogado los ahogaba en jerga legal, creando una niebla de confusión burocrática, Sterling perdió la paciencia. Se volvió hacia Jedediah. «Escúcheme, viejo tonto, no lo entiende. Hay plata en estas colinas. ¡Plata! ¿Cree que al territorio o a algún juez le importa una viuda y un bastardo cuando hay una fortuna en juego? Apártese del camino o mis hombres lo apartarán». La mención de la plata, la codicia desnuda y cruda, fue el chasquido final. Jedediah vio el rostro de Bartholomew en el rostro de Sterling. Era la misma enfermedad, la misma podredumbre.
En ese preciso momento, el abogado Arthur, que había pasado la noche anterior examinando frenéticamente mapas antiguos que había encontrado en el archivo de la capital, exclamó: ¡Eureka! ¡Lo encontré! Sus ojos brillaban de triunfo. Señor Sterling, este mapa de agrimensura, fechado en 1845, anterior a la creación del territorio, muestra claramente que esta parcela de tierra específica, donde se encuentra la choza, forma parte de la antigua concesión de tierras española Rancho de la Sombra Serena. Y según el Tratado de Guadalupe Hidalgo, esas concesiones deben ser respetadas. Su reclamación, señor, es nula y sin efecto sobre este pedazo de suelo. La revelación cayó como una bomba. Sterling se quedó boquiabierto. Ese detalle, esa laguna histórica, podría atar a la compañía en litigios durante años, costándoles una fortuna en honorarios de abogados y retrasos. La expulsión violenta de una familia de una tierra que, legalmente, podría ser suya, sería un desastre de relaciones públicas. Jedediah vio la vacilación en los ojos del hombre. Se levantó lentamente de la silla, con el rifle aún en su brazo, pero sin apuntar. No lo necesitaba. Su presencia, su reputación silenciosa y la convicción en sus ojos eran más amenazantes que cualquier arma. «Usted ha oído al abogado», dijo Jedediah, su voz un gruñido bajo y letal. «Parece que tiene una elección que hacer, señor Sterling. Puede tomar sus papeles y a sus hombres e irse de aquí ahora mismo de pie, o puede intentar dar un paso más hacia esta casa, y le doy mi palabra, el precio que pagará no será en plata». Sterling miró el rostro implacable de Jedediah, la feroz determinación en los ojos de Eliza, que ahora estaba en la puerta con Sam detrás de ella, y la sonrisa triunfante del joven abogado. Hizo un cálculo de negocios. Esa pequeña batalla no valía la guerra. Maldiciéndolos en voz baja, hizo una seña a sus hombres. «Vámonos, no vale la pena». Montaron en sus caballos y se alejaron, derrotados no por una fuerza mayor, sino por la tenacidad de un viejo pistolero, la inteligencia de un joven abogado y el amor de una familia que se negó a ceder. En el porche de la pequeña choza observaron cómo los enemigos desaparecían. El aire estaba frío, pero el sol comenzaba a calentar el valle. Habían ganado. La victoria era frágil, quizás temporal, pero era suya. Y por primera vez desde que vio arder su propia casa, Jedediah sintió algo que se asemejaba a la paz. La partida de Sterling y sus hombres dejó un silencio en el valle, un silencio que sonaba a victoria. La tensión, que era una cuerda estirada a punto de romperse, finalmente se soltó. Eliza, que se había mantenido de pie y desafiante en la puerta, sintió que las fuerzas abandonaban sus piernas. Se apoyó en el marco, con el rostro hundido en las manos, y lloró. No eran lágrimas de miedo, sino de un alivio tan abrumador que era casi doloroso. Sam, sintiendo el cambio en la atmósfera, corrió y abrazó las piernas de Jedediah, su pequeño cuerpo temblando. Jedediah, torpemente, posó la mano sobre la cabeza del niño, un gesto de protección que ahora parecía lo más natural del mundo. Habían defendido su pequeño pedazo de tierra. Por ahora estaban a salvo. La victoria, sin embargo, era frágil. El joven abogado, Arthur Pendleton, con los ojos brillantes de idealismo, explicó la situación. «Los hemos detenido, pero volverán. La laguna de la concesión de tierras española es nuestra mejor arma, pero necesitamos hacerla oficial. Necesitamos registrar una reclamación formal y luchar por ella en el Tribunal del Territorio». Lo que siguió fue una batalla de un tipo diferente, librada no con armas, sino con papel, tinta y perseverancia. Jedediah, que había pasado su vida evitando ciudades y leyes, ahora se veía inmerso en ellas. Vació los ahorros que había acumulado en 20 años de una vida espartana y peligrosa. El dinero que nunca supo para qué servía, hasta ahora.
Financió los viajes de Arthur a la capital, los costos de los registros, las búsquedas en archivos polvorientos. Él mismo acompañó al abogado en varias ocasiones, siendo su presencia silenciosa e intimidante en los pasillos del poder, por sí sola, un argumento poderoso. Él y Arthur se convirtieron en una pareja improbable. El pistolero envejecido y el abogado novato, ambos movidos por un sentido de la justicia que el mundo cínico que los rodeaba no podía comprender. Después de meses de una lucha agotadora, la victoria final llegó, no con el estruendo del martillo de un juez, sino con la llegada del cartero a caballo. Traía un sobre oficial con el sello del territorio. Con manos temblorosas, Elisa lo abrió. Dentro, el documento legal, denso y formal, que declaraba que la propiedad, basándose en registros históricos, era legalmente suya, de Elisa McGregor y de sus descendientes. La reclamación de la Titan Development Company había sido permanentemente anulada. En ese trozo de papel estaba su futuro. Esa noche no celebraron con una fiesta, sino con una cena silenciosa y un sentimiento de paz tan profundo y real que era casi palpable. La guerra, de hecho, había terminado. 5 años después, 5 inviernos habían cubierto las montañas de nieve, y 5 primaveras habían traído nueva vida al Valle del Pino Solitario. La choza ya no era una solitaria construcción de una habitación. Bajo las manos de Jedediah había crecido. Se había añadido un nuevo dormitorio. Un robusto granero se erigía donde antes solo había una casucha, y una sólida cerca de madera protegía ahora un próspero jardín y un pequeño rebaño de ovejas. El lugar ya no era un refugio de supervivencia, era un hogar, un pequeño rancho próspero, un testimonio del trabajo duro y la tenacidad de su pequeña familia. La dinámica entre ellos se había profundizado, asentándose en un afecto cómodo e inquebrantable. Jedediah era, en todo menos en el nombre, el abuelo de Sam. El niño, ahora con casi 10 años, era su sombra y su aprendiz. Una tarde soleada, Jedediah lo llevó a un campo abierto, no con un revólver, sino con un viejo rifle de caza. Un arma no es un juguete ni una herramienta de ira, Sam, dijo, su voz tranquila y seria. Tiene un único propósito para nosotros, poner comida en la mesa. La respetas, la limpias y solo apuntas a lo que pretendes comer. Pasó horas enseñándole al niño la postura, la respiración, el respeto por la vida que estaba a punto de tomar. Era la lección más importante que podía darle. El poder de sus habilidades, antes usadas para la muerte, ahora redirigidas a la vida y la provisión. La relación de Jedediah con Elisa se había convertido en un puerto seguro para ambos. Era una asociación silenciosa, construida sobre un respeto mutuo que no necesitaba palabras. Trabajaban codo con codo durante el día y por la noche se sentaban en el porche que él había construido, observando cómo surgían las estrellas. No era un romance apasionado, sino algo quizás más raro y duradero. La compañía de 2 almas que habían encontrado la paz la una en la otra. Un hombre que había aprendido a sanar y una mujer que había aprendido a confiar. El secreto de su identidad, sin embargo, seguía siendo una sombra silenciosa entre ellos. En una de esas noches, Elisa suspiró. «Sabes, Jed, a veces pienso en ese amigo tuyo de la historia que me contaste, el que lo perdió todo». Lo miró con los ojos llenos de compasión. «Espero que, donde quiera que esté, haya encontrado un poco de paz». Sus palabras fueron una suave puñalada en el corazón de Jedediah. Él solo asintió, incapaz de hablar, el peso de esa mentira benévola siendo el precio de su redención. El círculo de su viaje se completó de una forma que nunca podría haber previsto. Una nueva familia de colonos, los Miller. Se les rompió el carruaje cerca del valle. Eran pobres, estaban cansados y tenían un hijo de la edad de Sam.
Sin dudarlo, Jedediah y Elisa los acogieron, ofreciéndoles comida y refugio en el granero, mientras Jedediah, con sus herramientas, se ponía a reparar el eje roto del carruaje. Mientras los adultos trabajaban y conversaban, los dos niños jugaban cerca del arroyo. En un momento dado, Jedediah levantó la vista del trabajo y vio cómo se desarrollaba la escena. El hijo de los Miller estaba sentado, con el rostro rojo de calor y sed. Sam, al verlo, corrió al arroyo, llenó la vieja taza de metal que guardaban allí y corrió de vuelta hacia el niño. «Bebe», dijo Sam, ofreciendo el agua. «Parece que tienes sed». Jedediah dejó de trabajar, con el corazón apretado en el pecho. La misma escena, el mismo acto de pura e instintiva bondad que había desviado el curso de su vida 5 años antes, ahora replicado por su nieto de corazón. Vio que el ciclo de violencia que tanto había temido se había roto y reemplazado por un ciclo de compasión. Su verdadero legado no era el odio, sino la bondad que había ayudado a cultivar en ese niño. Esa noche, después de que los Miller ya estuvieran acomodados y durmiendo, Jedediah supo que ya no podía cargar con el secreto. Se sentó con Elisa en el porche, bajo una manta de estrellas. Durante un largo rato, guardó silencio, y entonces habló. «Elisa, la historia que te conté sobre mi amigo era mi historia». Se lo contó todo. Su verdadero nombre, Jedediah Kane, los nombres de su esposa, Abigail, y de su hijo, Daniel. Describió la masacre, el humo, el olor y luego la confesión más difícil de todas. «El hombre que mató a mi familia, Elisa, era tu padre». La sintió tensarse a su lado, pero continuó con la voz quebrada. «Lo casé durante 20 años. Vine a esta choza para matarlo. Estaba al otro lado de esa ventana con el arma en la mano, listo para disparar». Finalmente la miró, el rostro una máscara de dolor y vergüenza. «Fue Sam, salió y me ofreció agua, y yo no pude. No podía convertirme en el mismo monstruo que fue él». El silencio que siguió fue el más largo de su vida. Elisa lo miraba fijamente, el rostro pálido bajo la luz de la luna, una tormenta de emociones en sus ojos, conmoción, horror, dolor, y luego algo más, comprensión. Finalmente lo entendió todo. La profundidad de su tristeza, la razón de su protección, la magnitud del sacrificio que había hecho cada día, al cuidar del hombre al que tenía todo el derecho de odiar. Lentamente extendió la mano y tomó la de él, sus dedos entrelazándose con los suyos. «El hombre llamado Bartholomew, que mi padre fue un día, murió mucho antes de que yo naciera, creo», dijo, la voz un susurro. «Y el pistolero que vino a esta montaña para vengarse, murió esa noche, al otro lado de nuestra puerta». Le apretó la mano. «El único hombre que yo conozco es Jed, nuestro Jed, el hombre que salvó mi vida y la de mi hijo». Sus palabras fueron la absolución final. El último fantasma fue exorcizado. Jedediah la miró a la cara, iluminada por la luna, y por primera vez en más de 25 años se sintió completamente libre. Ya no era el vengador, ni el guardián, ni el impostor. Era simplemente Jed, y estaba en casa. A continuación, tenemos 2 historias increíbles esperándote. Simplemente haz clic en una de las imágenes que aparecen en la pantalla para comenzar el próximo viaje.